Muy buenas tardes, este es Consultorio Jurídico que se emite por Telecaribe todos los lunes a las 6 de la tarde. Hoy estamos grabando este programa en los estudios de la Universidad Autónoma del Caribe, específicamente en el Centro de Medios. Están con nosotros dos funcionarias de la universidad, dos abogadas destacadas, son Rosa María Gutiérrez, que es la directora del Consultorio Jurídico de la Universidad, y María Cristina Vargas, que es la subdirectora. Ambas con estudios de especialización que más adelante vamos a contarle. Y la razón por la que están aquí con nosotros y con un grupo de estudiantes que van a participar en este programa es porque vamos a hablar de un tema en boga, un tema de mucho interés y que ha despertado además mucha polémica. Se trata del derecho de adoptar por parte de parejas gay con un hijo biológico de alguna de las dos personas, de alguna de las dos partes en esta pareja. Bienvenidas a ustedes y a ustedes estudiantes que están allí y que vamos a presentar ahorita. Bienvenidos a Consultorio Jurídico. Muchas gracias pues, a toda la teleaudiencia. Sí, estamos acá precisamente para tocar temas tan importantes y de tanta controversia como es el anotado. María Cristina, bienvenida. Sí, buenas tardes para todos. Muy contenta de estar con ustedes, sobre todo para tratar este tema que le interesa a la gran mayoría de esta población. Muy bien. ¿Cuál es la mirada de la academia con este tema que ha despertado polémica con algunas personas a favor, otras en contra, pero que fundamentalmente se hace valer la decisión de la Corte Constitucional que resuelve una tutela de una pareja en particular de Medellín y que se refiere a un caso? Eso no quiere decir que es para todo el mundo, sino cada caso se estudia en particular cuando se trata de tutela. Pero ¿cuál es la mirada de la academia? Hay algo importante que anotar y es que la Corte Constitucional, no desde ahora, sino desde el año de 1990, ha ampliado ya el criterio de lo que es el concepto de familia. Desde que se legisló en la Ley 54, empezó a sentar ya que la familia no era únicamente el hombre y la mujer unidos por matrimonio, sino ya una unión libre. Posteriormente, para el año del 2007, hubo otro avance que fue lo que era el régimen patrimonial. Luego, para el año 2008, se habló de la pensión de sobrevivientes de las parejas homosexuales. Posteriormente, 2009, lo que tenía que ver las afectaciones de este patrimonio en lo que era vivienda familiar y constitución de patrimonio de familia. 2011 lo hizo extensivo a los homosexuales pertenecientes a la fuerza pública, también en materia de seguridad social, de salud. Y luego ahora, pues en el año 2014, con este tema bastante controvertido y que, si bien es cierto, conocemos algo, no conocemos la esencia de lo que son los argumentos de la Corte Constitucional. La sentencia no ha sido aún publicada, pues todavía se especula respecto a esto y es muy interesante conocer cuál es el trasfondo, como tú bien lo decías, de tipo particular, porque este tema tiene una connotación y un apellido, como es las parejas homosexuales, pero con un hijo biológico de alguna de las dos. Entonces son temas muy particulares que sería bueno conocer, porque todo el mundo piensa que es un fallo de tutela en donde todo el mundo va a solicitar lo mismo, va a pedir lo mismo. No, hay que mirar los argumentos, los antecedentes de la Corte y con base a eso mirar si eso puede de una forma u otra realizar algún efecto sobre toda la comunidad de homosexuales. Sin duda, doctora Vargas, quiere decir que las parejas homosexuales que quieran ser cobijadas por una decisión parecida, pues tendrán que presentar tutela y esgrimir los mismos argumentos o estar en la misma circunstancia. Sí, totalmente. Teniendo en cuenta de que estamos trabajando o se trabajó por parte de la Corte Constitucional, es un caso muy particular, como tú lo mencionabas, en donde se dan una serie de requisitos, como son el primero, que tienen que ser hijos biológicos. Yo estaba comentando antes de entrar a tu programa, estábamos analizando de que cuando hablamos de los hijos biológicos hay lo que es en el fondo una custodia, digamos, de uno de esos progenitores. En este caso, la señora Ana tiene la custodia sobre sus hijos y está pidiendo de que la otra persona, su pareja, ejerza lo que es la adopción. Entonces, ese es uno de los requisitos, lo que significa de que la adopción todavía falta para los casos en donde no existe la consanguinidad del adoptante, del adoptivo. Entonces, aquí lo que miramos es, por un lado, que está la consanguinidad de uno de ellos, lo que se llama el hijo biológico.
Hay otro requisito muy importante que es que perdure, que exista una relación mínima de 2 años, y la Corte dentro de su aparte manifiesta que debe existir una relación, digamos, amorosa, de respeto, en fin. Entonces, teniendo en cuenta estos requisitos, y por otro, el consentimiento. El consentimiento es algo importante porque el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 66 determina de que cómo se puede adoptar. Primero que todo está lo que es la declaratoria de la adoptabilidad, que no es el tema, y por el otro lado está el consentimiento, Humberto, en donde uno de los dos tiene que dar el consentimiento o los dos para que se dé esa adopción. Obviamente que el código determina cómo son esos requisitos del consentimiento. Tiene que ser de manera idónea. ¿Qué significa eso de manera idónea? Que tiene que ser, digamos, una persona que esté en todas sus facultades mentales, físicas, digamos, socialmente, moralmente, que diga al defensor de familia: oye, yo quiero entregar mi hijo porque en adopción, pero lo está diciendo por su consentimiento. Pero hay algo importante aquí a todo esto, que es necesario que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el órgano competente para hacer esta clase de adopciones, el Instituto Colombiano tiene ya de que darle una información a esos padres que dan el consentimiento para la adopción, tiene que darle una explicación, una información de todas las implicaciones que van a surgir en razón de entregar ese hijo en consentimiento. Entonces eso es importante que se tenga, y precisamente la idoneidad consiste en eso. Y por el otro punto, que sea apta para el consentimiento, que tiene que ser después de 1 mes de haberse dado el parto. Muy bien, muchas gracias. Esta es una breve pero importante introducción a este tema en el que van a participar estudiantes de la Universidad Autónoma. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, estudiantes de Derecho y de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma, del Caribe, en Barranquilla, harán preguntas e intervendrán en este programa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa habitualmente se hace en directo desde los estudios de la programadora y productora Televista. Este programa se graba hoy en los estudios del Centro de Medios de la Universidad Autónoma del Caribe y se emite con participación de estudiantes. Es también una manera de darle participación a la gente joven. Vamos a irnos con preguntas de los estudiantes que están en este estudio, pero antes vamos a presentar un spot del doctor Víctor Julio Díaz Daza, abogado laboralista destacado que da importantes consejos laborales a la gente. Me consulta. Fui vinculado a una empresa mediante un contrato de trabajo a término fijo, el cual ha tenido varias prórrogas. ¿Cuándo se convierte este contrato en uno de duración indefinida? Nunca. La ley permite que los contratos a término fijo tengan sucesivas prórrogas. Si es a término fijo inferior a 1 año, puede tener 3 prórrogas iguales o inferiores al término inicialmente pactado, y la 4ª prórroga no podrá ser inferior a 1 año. Pero estos contratos, a pesar de sus sucesivas prórrogas, nunca se convierten en un contrato de duración indefinida. Siguen conservando su naturaleza de contrato a término fijo y podrá ser terminado dando un preaviso con una antelación no inferior a 30 días antes de su vencimiento o de su prórroga. Muy bien, muchas gracias, doctor Díaz Daza, por ese consejo en el tema laboral de pensiones, que es tan importante, y en el de liquidaciones, el tema laboral en todos los sentidos. Bueno, ahora sí regresamos con los estudiantes de la Universidad Autónoma. Queremos saber quién tiene preguntas del público asistente. Mi pregunta es la siguiente. En la tutela no mencionan al padre del hijo biológico de Ana. En caso concreto, ¿qué pasa con él? Bueno, una importante pregunta. Si es verdad, no aparece por ningún lado el padre biológico. Sin embargo, para estos casos de adopción tenemos que tener en cuenta de que puede ser que el padre ya haya fallecido, ¿ya? O puede ser que ella lo haya reconocido con sus propios apellidos,
Pero en el caso de que exista el padre biológico, para ejercer una adopción por consentimiento, tiene que darse una privación de patria potestad a ese padre, donde se haya dado un abandono total de él o por alguna otra causal, pero de todos modos tiene que darse un procedimiento con ese padre biológico para que pueda adelantarse una adopción por consentimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Farelo, estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían los requisitos de la adopción frente al caso en concreto? Los requisitos serían, como lo habíamos comentado, en primer lugar, un consentimiento ante el defensor de familia de manera idónea y apta, una convivencia de por lo menos 2 años, pero que dentro de esa convivencia se denote dentro de ese núcleo familiar respeto, amor y apoyo en cuanto a la pareja y al menor. Pues situaciones estas que siempre cuando se realiza una adopción como las que normalmente se realiza entre un hombre y una mujer son parte de los seguimientos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy bien. Otra pregunta de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Buenas tardes, mi nombre es Yailin Martínez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo queda la relación del niño adoptado frente a la familia del padre en una adopción de este tipo? ¿Se suspende la relación? Sí, bien. El Código de Infancia y Adolescencia, que regula pues la Ley 1098 del 2006, determina que, fíjate que eso es uno de los casos excepcionales en donde cuando es por consentimiento y que digamos la adopción la realiza el cónyuge o compañero permanente, que entre otras cosas ese artículo es objeto de modificación porque se tiene que extender ahora a los casos de las parejas gay estas. Entonces, en este caso tenemos que decir de que es el único en donde se le permite que se dé la relación con la familia de origen. Teniendo en cuenta en el caso aquí concreto, como dijimos al principio, no aparece cuál es la familia paterna. Por ningún lado tengo la plena seguridad que no se va a dar. Pero si fueran otros casos diferentes, en donde posiblemente ese niño adoptado tiene relación o vínculo con su familia paterna y que haya sido dada una privación de patria potestad, por ejemplo, entonces ese es el caso en donde sí se puede continuar con la relación o vínculo familiar con esa familia paterna. Buenas tardes, mi nombre es Odena Mejía, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de reformas tendría el Código de Infancia y Adolescencia en base al fallo de la Corte Constitucional? Ya se ha mencionado por parte de las primicias, por decirlo así, de este fallo, que se hace necesario modificar los artículos 66 y 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia, donde el legislador habla de lo que es los cónyuges y los compañeros permanentes. Mi pregunta sería si el bienestar debería hacerle seguimiento a este tipo de adopciones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro de este programa de adopción, sí le hace seguimiento constantemente después de haberse dado la adopción, en donde digamos, si es un niño, en el caso concreto de 8 o 6 años, entonces le puede hacer preguntas al niño, cómo se siente con la familia, cómo se comportan los padres adoptivos, en fin, todo eso. Eso es un seguimiento que lo hace el equipo interdisciplinario del Instituto Colombiano, como el psicólogo y el trabajador social. Muy bien. Vamos a continuar en un instante con las preguntas de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Vamos a irnos ahora a un corte comercial, regresamos en un instante. Doctora Gutiérrez y doctora Vargas, ustedes vinculadas al consultorio jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe, consideran que este es un ejercicio además muy interesante. Primero, plantear una situación que en otros tiempos hubiera sido de mucha delicadeza plantearla en los medios y que inclusive una corte, la constitucional o la suprema, no hubieran tomado una decisión de este carácter. Eso demuestra un avance democrático que algunas personas lo ven
como un tema de carácter inmoral, pero también es una apertura a la democracia, al derecho de los diferentes, o de quienes son diferentes para algunos, ¿no? Que tienen una decisión diferente en la vida. La posición de ustedes desde el punto de vista de la academia. Se establece que la Corte fue algo tímida desde el año de 1990 hasta el año 2011 con los pronunciamientos en cuanto a lo que era la ampliación del concepto de familia, y que esto ha sido un gran salto respecto a estos pronunciamientos que no conocemos por menores y que es lo más importante conocer para dar un despliegue de eso. Sin embargo, pues las opiniones son muy encontradas. Si pensamos en las opiniones, tendríamos que mirar situaciones de tipo cultural, de tradición y de realidad. Entonces, en el contexto donde nos situemos, podríamos dar una expresión de si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, de si seguimos con una cultura de tradición respecto a bases religiosas, a bases de moralidad, o si seguimos sobre una realidad que se está presentando en el país y que ya ha sido adoptada en 14 legislaciones a nivel mundial. Muy bien. Brevemente, doctora Vargas, sobre todo estimando su cercanía con los estudiantes, ¿cómo percibe que los jóvenes en el Caribe colombiano ven una decisión de la Corte de este carácter? Sí, muy importante. De hecho, aclaro que dicto las asignaturas de Derecho de Familia y Legislación de Infancia y Adolescencia, y precisamente este es un tema que se tiene que ventilar dentro de los contenidos programáticos. Y tenemos de que precisamente hay situaciones encontradas, decisiones que unos pueden decir sí estoy de acuerdo, otros que no estamos de acuerdo, pero lo que no podemos desconocer es la decisión normativa. Nosotros no podemos alejarnos de lo que pueda decir la Corte Constitucional, que es el órgano más importante a nivel constitucional y que vulnera todos estos derechos. Entonces no nos podemos alejar de él, tenemos que sigamos aplicando esa actividad normativa. Muchas gracias. Como hemos anunciado previamente este programa, don Ricardo Marmolejo nos escribe y nos pregunta lo siguiente, o más bien le pregunta a nuestros invitados. ¿Esta decisión no afecta el núcleo familiar? Por favor. Insisto que es un tema en donde lo asimilaría a que estamos en las diferentes caras de un diamante, donde dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues así lo vamos a determinar y así vamos a responder. En un criterio muy personal, considero que bajo los argumentos que se han planteado y bajo los que vamos a conocer, que es de la Corte Constitucional, entraríamos a dar una respuesta y que sería en este momento apresurado hablar desde cualquier punto de vista o de cualquiera de las aristas de este diamante, si afecta o no afecta el núcleo familiar. Muy bien. Doctora Vargas, para terminar, ¿qué tan grueso creen ustedes que es el problema de la discriminación? Sí, te lo digo, por ejemplo, que siempre en los grupos sociales, y más si me lo que estábamos hablando ahorita, que la doctora Rosa te decía, siempre vas a encontrar personas que discriminan a este grupo de personas. Digamos, no les parece, tienen que ser marginadas, no quieren pues tener convivencia con ellos. Entonces eso siempre se va a estar dando. Yo pienso, ¿verdad?, algo muy personal, que con el tiempo, en la medida en que se vaya dando todo estas, digamos, se adicione toda esta parte normativa y que se le dé el carácter jurídico y legal a estas personas, yo pienso que los demás entraríamos a respetar y a tolerar esta situación. Doctora Gutiérrez y Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este consultorio jurídico, al equipo técnico y humano de la Universidad Autónoma del Caribe, a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y de Comunicación Social, gracias por participar en este programa. El próximo lunes 15 de septiembre el programa va a ser sobre cárceles, derechos de los internos y el hacinamiento en las cárceles de la costa caribe colombiana.